el tema que habíamos propuesto, habíamos abierto la vez pasada, es el tema de las temáticas que aparecen al final de nuestra vida y al final de la historia del universo. Ahora vamos a presentar la palabra en público, digamos. La vez pasada lo que habíamos estado es medio como provocando un poco, y fue genial porque hubo mucha participación de la gente. Propusimos como caricaturas, a modo de desafío, de provocación, y se dio un muy lindo diálogo. Se dio realmente algo que tengo que agradecerles a ustedes, porque empezaban a surgir preguntas que, bueno, no importa si se adelanta o no se adelanta, los temas que yo tengo preparados no tienen la menor importancia. Lo importante es que ustedes participen, ¿no? De manera que, bueno, lo que habíamos entonces estado presentando son estos diversos temas a modo de las caricaturas que todos en mayor o en menor medida compartimos o escuchamos respecto a estos temas. Temas como el juicio, que hoy vamos a tratar, el purgatorio, el infierno, el cielo, la parucía, es decir, la segunda venida, y la resurrección de todos los muertos. Mientras tanto, se conectó también Belén. Buenos días, Claudio, Pepe y equipo. Gracias, Belén. Entonces vamos a presentar cómo se llama este sector de la fe, este conjunto de verdades de la fe que proclama y estudia todos estos temas que aparecen al final. Se llama escatología. Y lo primero que hay que aclarar para sacarnos de encima el tema, algo un poco desagradable porque en castellano no se conservó la distinción que había en el griego original, y muchas veces me ha pasado que gente se sorprende cuando hablo de escatología. ¿Por qué? Porque muchos asocian algo escatológico con algo que tiene que ver o con referencias puercas o pornográficas. Esa confusión, les aclaro, se da en la ambigüedad del término en castellano, pero no en el término griego original. Lo que vamos a estudiar nosotros, que vamos a ver nosotros, es escatología, que es eschatón, que es con épsilon y chi, la letra chi, la letra épsilon. Eschatón es en griego original, logos, estudio de las cosas últimas. En cambio, este otro término que a veces se entiende por escatología, que se usa mucho en los medios de comunicación, es sin la épsilon y con la letra kappa, scatón. Y eso se refiere a los desechos corporales. Entonces de ahí viene todo lo sucio, pornográfico, las cuestiones relacionadas con esa temática. Pero bueno, no confundamos entonces, porque en el griego originalmente estaba muy bien distinguida. Entonces nosotros vamos a ver algo que es eschatón, no scatón. Y para definirlo mejor, ¿qué es lo que estudia la escatología, ¿no? Estudia todo lo que tiene que ver con el destino del hombre, sea en la parte individual, ya presentamos entonces la palabra en público y brevemente la definimos. Tiene que ver entonces con todo lo que es el destino individual del hombre después de su muerte, es decir, el purgatorio, el infierno, el cielo, pero también la consumación futura de la historia, del mundo, de la comunidad, es decir, las realidades de la segunda venida y la resurrección de todos los muertos. Esto son cuestiones que rezamos siempre en el credo, ¿cierto? De esto entonces se trata la escatología, pero lo primero que hay que aclarar es que no son compartimientos estancos, como si fueran cuestiones que no se relacionan las unas con las otras, ni momentos sucesivos de una cronología lineal. No es que a tal hora viene la parucía, a la siguiente la resurrección, el juicio. Son todas facetas y aspectos de una misma realidad que le sucede tanto al hombre
como al mundo al final de la historia. Ya vamos a ir hablando de estos temas, ¿no? Pero para empezar, para aclarar, no pensemos que son cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Son aspectos de esa misma realidad última que la Iglesia proclama. Mientras tanto, se han conectado también Liliana, ¿qué tal? Buenos días. Marcela, la hermana de Moni, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Bienvenida. Así que bueno, presentado el tema en sociedad, digamos, habría que aclarar alguna otra cosa, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que en los temas escatológicos son ese sector del credo que la Iglesia menos cuestiones de fe, menos doctrinas de fe ha proclamado. Es relativamente poco, son cuestiones de fe, son cuestiones de dogmas, ¿sí?, que se nos propone para ser creídos con total certeza, pero es un sector donde menos la Iglesia ha expresado su fe. ¿Por qué? Acá estamos recibiendo a Nati. Buenos días, Nati, bienvenida. Bueno. Ya tenés la cámara, todo, sé que ya te están escrachando ya en vivo y en directo. Acércate nomás, ahí tenés el café, servite, galletitas. Perdón la tardanza. No, por favor, bienvenida. Acá nuestra panelista, nueva panelista, gran adquisición. Iba a decir adquisición, queda feo, ¿no? Pero no se me ocurre ningún sinónimo, pero realmente damos muy buena bienvenida a Nati, que siempre intervención. No. Vas a aparecer, Nati, no vas a zafar, porque especialmente puse mi teléfono porque acá también, si en los desayunos de Jorge aparecen la gente que participa, ¿por qué no en mi desayuno? Por favor. Acá no discriminamos, acá queremos, sí. Después vamos a contratar un maquillador también simplemente me parece mucho más, que nos veamos las caras, que nos conozcamos, ¿no? Que no sean voces en off, que sea una cosa más compartida, no sé, a menos que no tengan. Se te llenó el boliche hoy, Claudio. ¡Oh, no me digas! ¿Quién más que otro invitado? ¡Oh, no me digas! Pero esta chica... Estuve en la retada de ayer, tendría que haber venido. Ay, no, lo que pasa con Sofi es que dijo que no iba a venir, tenía cosas que hacer en la casa, pero se canceló, entonces contamos con su presencia. Entonces yo creo que lo hace a propósito para que la recibamos con mayor sorpresa y mayor agrado. Se hace desear. Pero bueno, en todo caso te sugiero, Sofi, te sentás de ese lado así comparten la cámara, ¿te parece? Claro. Y también ahí hay un vaso, servite. Perdonen todo esto, pero esto es un clima de comunidad y es un desayuno. Si es un desayuno, tiene que haber café. Ergo, Nati, en la bolsa hay... Nati, perdón. Sofi, en la bolsa hay más vasos descartables. Servite vos, Nati, por favor. A mí me gusta mucho que haya gente acá alrededor, amigos alrededor. Es un clima mucho más de comunidad, es un clima que se comparte más y además salen mejor las cosas, para mí me parece. Así que muy bienvenidas las dos. Y bueno, parece que Sofi me perdonó porque dice que la reté. Me parece que dijo que estaba esperando al plomero, pero me parece que después del reto le dijo al plomero que no viniera porque yo me había quedado ofendido. Así que bueno, rebobinamos un poco. Entonces acabamos de presentar la palabra, el término que va a encadenar todas estas charlas, escatología, y lo que estábamos diciendo cuando vinieron nuestras invitadas es que es el sector de la fe que menos la Iglesia ha proclamado. ¿Por qué? Y porque es lo que menos se conoce. Es decir, todo lo que proclama la Iglesia, por supuesto, es revelado por Jesucristo a lo largo de las Escrituras y coronado por Jesucristo, por supuesto.
pero es uno de los temas que menos se sabe, que menos se ha revelado. ¿Por qué? Porque se refiere a las realidades que todavía no hemos accedido, que todavía no hemos experimentado. Si bien ya hay un anticipo del cielo en lo que llamamos la vida de la gracia, todavía la vida de la gloria, el ver a Dios cara a cara, no lo hemos experimentado. Cuando hablamos, por ejemplo, del dogma de la Trinidad, experimentamos en la gracia, por ejemplo, lo que se llama la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Experimentamos en la Eucaristía lo que significa la encarnación, la Pascua. Tenemos experiencias verdaderas de los dogmas importantes de la Iglesia, para no hablar de otros dogmas, los dogmas marianos. Pero estas doctrinas se refieren a cuestiones que aún no hemos accedido a lo que estamos peregrinando en esta tierra. Y por eso la Iglesia admite una cierta ignorancia reverencial respecto de estas cosas. ¿Por qué? Porque como Iglesia peregrina aún no ha llegado a esa plenitud, lo cual no significa que aquello que vayamos a compartir no sea dogma de fe y no se haya compartido. Pero si ustedes se fijan en cualquier manual, en cualquier catecismo, siempre es menor, es más chiquito lo que tiene las doctrinas que tiene la Iglesia que decir respecto de esto. Porque, como repito, se está refiriendo a cuestiones tanto de nuestra vida. Ninguno de nosotros ha pasado por el purgatorio, ni por el infierno, ni por el cielo. Gracias a Dios por el infierno no. Si bien podemos hablar de signos y anticipaciones, pero no son realidades que conozcamos. Nadie, el magisterio, no conoce en carne propia eso. Tampoco conocemos bien las realidades del mundo futuro, cuando Cristo vuelva en gloria. Sin embargo, Cristo nos ha revelado ciertas verdades para que sean proclamados. ¿Se entiende? Vamos a ver, Coca dice: se agranda la familia, qué alegría, Nati Sofi. Y bueno, Coca, sí, Coca, vos también sos de la familia, a pesar de que estás del otro lado, siempre también contamos con vos. Gracias, Coca, sí. Lindo comentario, así es, se agranda la familia. ¿Se entiende entonces? O sea, lo primero que hay que aclarar, ustedes, chicas, por favor, en cuanto quieran, intervengan. Esto ya les digo, es libre. Esto, lo primero que hicimos entonces es presentar el tema, decir, aclaré qué significaba escatología para ustedes que vinieron después, que versa tanto sobre el destino de cada uno de nosotros, qué pasa cuando nos morimos, es decir, purgatorio, cielo, infierno, Dios no quiera, después vamos a hablar, y las realidades también últimas de la historia, decíamos, la segunda venida, la resurrección. Y una vez aclarado entonces que entramos en este tema con un cierto, como decía, ignorancia reverencial, porque estamos hablando de cuestiones que no podríamos decirlas si Cristo no nos hubiese revelado, ¿sí? Estaríamos a ciegas totalmente. Cristo nos reveló cuestiones que nosotros proclamamos, no son imaginaciones nuestras, ¿sí? Hay especulaciones, pero vamos a ir viendo a través de la revelación de Cristo qué es lo que se puede decir respecto de estas cuestiones tan peliagudas, como dije la vez pasada, que generan tantas caricaturas, ¿no es cierto? Así que bueno, ustedes, chicas, ya les digo, si quieren, Pepe también, por supuesto, pero yo a veces con Pepe perdí la esperanza porque siempre está en medio de ese. Perdí la esperanza respecto a que se convierta en panelista estrella, eso. No, o sea, Sí, acomoden la cámara central. Ven, en eso está buenísimo. Me parece que es como que no, ninguna de las dos quiere. No, pero ustedes orientan. No. Sofi está entusiasmada comiendo, así que. Bueno, vamos. En el momento que ustedes quieran, en serio, la dinámica es así, ustedes intervienen, no hay ningún problema, así hacemos el ambiente. Entonces, el tema que nos congrega hoy, el título que hemos elegido hoy es el tema del juicio. Y formulado de una manera desafiante, al final de nuestra vida, ¿nos espera un juicio aterrador? De eso se trata, y un poco rescatar la imagen, la caricatura, la parodia
que habíamos referido la vez pasada, que es la imagen totalmente distorsionada de una especie de proceso judicial humano ante un Dios terrible, ante un juez terrible, ¿no? Y donde decíamos que la Biblia lo que nos revela, repito, estoy acá hablando de una caricatura que después vamos a tratar de esclarecer y purificar, estamos hablando acá de un Dios ante el cual es inevitable aterrorizarse. Es decir, es justo, pero es muy exigente. ¿Por qué? Porque no olvida nunca nuestros pecados. Porque no podemos ocultarnos de Él. Siempre nos observa, nos vigila, nuestros actos y nuestros pensamientos. Había una vez alguien propuso una imagen que me resultó muy cómica, como la caricatura que estaba diciendo, ¿no? Que es un Dios que castiga a los malos y a los buenos en cuanto se descuidan. Así que bueno, y es un Dios que en su rigor extremo usa una balanza para pesar nuestras buenas y nuestras malas acciones. ¿Estás haciendo una parodia de Dios o...? Sí, por eso no. Es que no, es que justamente, sí, claro. El otro día me decía mi señora, aclará siempre que estás diciendo que estás hablando de una parodia, porque si no, por eso lo digo, lo repito cada dos palabras, estoy hablando de una parodia, el estilo de provocar un poco, ¿no es cierto? Por eso también la vez pasada presenté estas parodias como a modo de provocación, ¿no? Pero sí, claro, después vamos a tratar, espero, de esclarecer y de derribar esta parodia. Seguro. En realidad es cierto lo que estás diciendo, porque en realidad es verdad, pero bueno, pero tiene otra mirada un poco más. Por eso, que es cierto que es un juez. Lo que pasa es que hay que ver si lo podemos ver como una especie de juez que tiene una balanza que pesa nuestras buenas y nuestras malas acciones. En todo caso, pero yo lo que estoy diciendo es que eso es una caricatura, pero ustedes pueden opinar, ustedes también. Eso es ¿en qué sentido? Imaginar la vida como una especie de recolectar buenas y malas acciones, a ver qué es lo que pesa más al final de mi vida. Entonces, ir recolectando, a ver, haciendo mérito y que empiece a inclinarse la balanza para un lado y no para el otro. Esa es un poco la caricatura que yo propongo. Pero bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Muchas veces nosotros ahora tratamos de ir analizando esta caricatura, ¿no? Salimos de esta caricatura y tratamos de analizar lo que significa. Y lo que pasa es que muchas veces queremos aplicar nuestra pobre lógica humana y nuestros cálculos mezquinos a el modo de obrar de Dios. A veces proyectamos la manera que nosotros creemos que tiene que ser un juicio para aquel que realmente se lo merece, ¿no? Proyectamos nuestra lógica humana y pensamos que Dios tiene que ser de tal o cual manera a partir de lo que nos ha revelado Cristo, pero deformándolo. Pero justamente fíjense, ¿no? Esta desproporción entre la misericordia de Dios y ese inflexible sistema de premios y castigos que nosotros imaginamos. Yo muchas veces recurro a estas parábolas, pero una vez más me parece un muy buen ejemplo. ¿Recuerdan las parábolas de los jornaleros de la primera y la última hora de Mateo? O la del hijo pródigo de Lucas. Recuerden la reacción de los jornaleros de la primera hora, esos que fueron llamados desde el comienzo, se pactó con ellos un talento, se les dio, pero reaccionan indignados ante la generosidad del dueño. Indignados porque a los de la última hora se les dio lo mismo que a ellos. ¿Por qué? Ellos están tratando de aplicar el estricto criterio de justicia a lo que ven que es una total injusticia. Sí, ¿podemos repasar las parábolas? Sí, cómo no, Sofi, cómo no. La parábola de los jornaleros de la primera y última hora, gracias, sí, yo a veces
asumo que lo recuerdan, no tienen por qué tenerlo en mente. Es una parábola que nos cuenta que hay un señor, un dueño de un sembradío, que salió al principio a contratar gente, y había gente ya a primera hora que fue contratada para trabajar. Se pactó con él, con estas personas, no me acuerdo si era un talento o un denario, no me acuerdo. Un Bueno, denario, ¿no? Un denario, sí, creo que era un denario, sí. Un talento mucho más, sí. Entonces, como todavía el dueño seguía recorriendo para ver a ver si había quedado alguno sin llamar, y llamó a gente más adelante, hasta que al final, casi terminando la jornada, encontró a unas personas que no habían sido llamadas aún. Y también las contrató, les dijo, vengan a trabajar, aunque ya faltaba poquito para terminar la jornada. O sea que tenían que ir a trabajar apenas un ratito. Bueno, entonces los de la primera hora dijeron, bueno, obviamente a nosotros, cuando vieron que le iban a dar, que les dieron, mejor dicho, un denario a los que trabajaron solamente ese ratito, dijeron, bueno, a nosotros proporcionalmente nos van a dar mucho más. Les dieron un denario. Protestaron, ¿cómo? Nos dan un denario a nosotros y a estos que recién se incorporan, que no trabajaron, que casi no llegaban a transpirar, digamos, les dan también un denario. ¿Cómo puede ser? El dueño les dice, yo pacté con vos un denario, ¿por qué te molesta que yo sea misericordioso con aquellos que llamé a la última hora? Ahí es donde está viendo el contraste entre lo que es los criterios humanos de justicia, mezquinos, porque lo que queremos es la perfecta igualdad en cuanto a proporcional de jornada. No tiene nada que ver esto con luchar con los derechos laborales, va por otro lado la parábola. La parábola va por el lado de que nos desconcierta que Dios sea misericordioso. No nos cierra nuestros cálculos, sí, Nati, por favor. No, lo que yo digo, lo que quería preguntarte es que en realidad esto del Dios misericordioso es algo, para decirlo dentro de nuestra fe, digamos, más bien nuevo, en realidad estuvo siempre, pero anteriormente en la iglesia teníamos mucho la imagen del Dios castigador. Además, nuestros padres nos decían, si te portás mal, Dios te va a castigar. O sea, venía mucho el tema del Dios castigador. ¿Por qué entonces hubo este cambio de ruta, digamos? Está muy bien. Lo iba a decir antes, pero lo puedo mencionar ahora, así salgo al encuentro mejor del comentario de Nati. Al principio, los primeros cristianos clamaban por la intervención de Dios. El Apocalipsis termina con una expresión esperanzada. Ven, Señor Jesús. No temían un juicio. Estaban esperando que viniera Jesús porque tenían muy claro que iba a venir a rescatarlos. Ven, Señor Jesús. Los salmos están continuamente clamando por la intervención de Dios. No temen la intervención de Dios. Claman por la intervención de Dios. Es decir, no temían el castigo en el sentido que Dios, cuando interviniera, iba a rescatarlos, iba a favorecerlos, iba a redimirlos. Poco a poco fue imponiéndose un cierto estilo que tiene que ver, lo comentamos ahora brevemente, con una manera jurídica que viene del Imperio Romano, de entender las cosas al estilo un poco ojo por ojo, diente por diente. Es decir, una especie de juicio donde se otorga lo que se corresponde. Entonces también se empezó a notar, se empezó a percibir que este juicio final iba a ser también estricto y se iba a premiar o se iba a castigar según los propios méritos. Ahí me adelanto un poquito, a ver si encuentro la parte. Es increíble el contraste que hay, porque se llegó a
a rezar lo que se llama el Dies Irae, que es una especie de oración donde se esperaba con terror la intervención de Dios. Esto es medieval, ¿no? Y se decía, bueno, nadie va a quedar sin castigo. Esto es más o menos del siglo XIII. Es un Dios que cuando venga no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar ningún castigo impune. Apenas si los justos van a zafar, digamos. Y entonces es más la dimensión del terror, del que Dios te va a castigar, que la dimensión de la buena nueva de Jesús, la dimensión de la redención, de la gracia, de la misericordia. ¿Por qué? Y de alguna manera se empezó a deformar un poco con este sistema jurídico y en el fondo era más un acto judicial, de justicia humana, este juicio, que un acto de misericordia. Entonces hubo una deformación, sin duda, Nati, y un poco todavía los mayores recuerdan a lo mejor esa imagen de un Dios severo que no se le pasa nada. Esto no fue cambiando porque fue cambiando la moda, sino porque continuamente se vuelve a las fuentes y se recupera lo que es el Evangelio, ¿no? Y se purifica una cierta manera de ver las cosas que no condescendía con lo que decía realmente, no condecía, perdón, con lo que decía realmente Jesús. De manera que no sé si contesto con eso tú. No, sí, lo que sí, todavía después, sigue la imagen de Dios. Sí, ahora vamos a, sí, seguro vamos al cine, Sofi, perdón. Para que vamos a cambiar la cama. Dale, sí, gracias por animarte a que también los jueves te conozcan. Me corro para acá. Ya te conocen, pero bueno. Da la lamparita igual acá arriba. Como una briona. Bueno, que muchas veces escuché, me contaron que por ahí esto de las caricaturas que decís vos vienen como de generación en generación, ¿no? Como que nunca, esto del castigo, bueno, Dios te va a castigar. Los padres de mi abuela dijeron a mi abuela a mis padres, y así como que se va pasando, ¿no? Terrible. Y también me acuerdo una vez que una amiga mía me contaba que ella iba a un colegio católico cuando era chica, y que en los baños de las nenas aparecía Dios te está mirando. Es súper subliminal, tipo. Y ella dice que tenía miedo porque no quería hacer nada, porque pensaba que Dios la estaba mirando. No. O sea, es culpa también como de la sociedad, ¿no? O sea, dar esa imagen, esa caricatura de Dios, del castigador, de que Dios te está mirando, viendo y espiando todo lo que pensás y haces, y es de generar un trauma, digamos. Claro, y es una mirada aterrorizante, no es una mirada compasiva. Sí. Ese es el tema, ¿no? Claro. Y por supuesto, y por eso también yo titulo la charla de hoy, sí, al final de nuestra vida nos espera un juicio o un juez aterrador, porque un poco heredamos todavía esas visiones de Dios, ¿no? Sin duda. Entonces, pero en el fondo, ¿cómo podemos recuperar? O sea, este cambio de paradigma que se produjo especialmente a partir del Concilio Vaticano II, no es un invento nuevo de la Iglesia. Continuamente en la historia siempre hubo reformadores, hubieron santos que volvieron a tener una mirada evangélica continuamente, bueno, por mencionar solamente algunos, ¿no? San Francisco de Asís en su momento, santos que con absoluta digamos, espontaneidad volvieron a lo que era ese Dios que se hacía hermano nuestro, ¿no? Bueno, en este momento hay tantos nombres que en este momento no me surgen, pero pasa eso. Lo importante es esto: cada vez que la Iglesia, a veces por estos reformadores, por estos santos, vuelven su mirada al Evangelio, vuelven su mirada a las fuentes y purifican esas imágenes distorsionadas. Y por eso vuelven a la convicción siguiente: ¿quién es el que nos va a juzgar?
es aquel que se hizo hermano nuestro en la encarnación, es aquel que murió por nosotros, es aquel que nos amó hasta el extremo en la cruz. Es decir, aquellas oraciones aterrorizantes se desvanecen frente a, por ejemplo, lo que dice la primera carta de Juan. En esto ha llegado la plenitud del amor, en que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjense esto, lo dice la primera carta de Juan y es tan claro. No hay temor en el amor, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa al temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. ¿Se dan cuenta? Es decir, sí, se quedó un poquito congelado, pero no me quede dormido eso. Si me escuchan, no es que me quede dormido ni que me pegó mal el café. ¿Me siguen escuchando? O... Sí, pero... Bueno, confíen en que esa cara de dormido que tengo espantosa, que hay alguien que está en contra de mí, pero no importa. Hay que sacarle captura y después lo hacemos a Facebook. Sí, yo no dudo de que entre ustedes dos, que son los villanos de la película, bueno, ahí se... está como... Uy. Sí, no sé. Bueno, juro que yo estoy tranquilo, que estoy bien, no tengo esos raptos de locura, es algo de internet que está... Pero bueno, en todo caso, ustedes mientras tanto miren para otro lado, tengan una mirada piadosa y bueno, ya les digo, el café no tenía nada raro. Decíamos, yo creo que mirando, meditando sobre este pasaje de Juan, jamás tendría que haberse escrito oraciones tan aterrorizantes como el Dies Irae. Decía... Sí. Sí, por favor. No, que por ahí está... A ver, esto antes que me rete. A ver, espero que a vos te aparezca suavecito y no como a mí. No, que digo que yo creo que el objetivo último de esto de que estás hablando ahora de Dios amor y de Dios castigador, para ponerle un nombre, en realidad es para, yo creo que lo que se buscaba era el buen comportamiento de la gente. Entonces, ¿cómo hacías para que la gente se porte bien? Bueno, le metías miedo. Y entonces, ¿qué hacía? La gente por ahí no robaba por miedo a que alguien, claro, que te veía en todos lados y no solamente en la policía, por decir una forma. Claro. O que decías una mala palabra o hablabas mal. Entonces yo creo que el objetivo último estaba bueno, digamos. Lo que no estaba bueno era el camino para llegar a ese objetivo último. Entonces digo, qué lindo que podamos llegar a ese objetivo, decir, no hablo mal de alguien por amor a Cristo y a esa persona. No robo por amor a esa persona. Claro. O no critico por amor a Dios y a esa persona y también a uno mismo, ¿no? Obviamente porque habla mucho de uno también. Claro. Entonces el objetivo último estaba bueno, digamos, lo que no estaba bueno era el camino que optó la sociedad para llegar a ese objetivo, ¿no? Seguro. Y por ahí digo, no, que sería lindo, y ahora ya te dejo. No, todo lo que... No. Ahora me engancho yo. No. Digo que... No, por favor, yo mantengo las consecuencias. Yo las invité, yo mantengo las consecuencias, me lo banco. No, que por ahí sería lindo, digo, Sí. que si los que están participando por ahí podrían compartir qué tipo de imagen tenían de Dios, si realmente cómo fueron formados y... Es cierto. Porque a veces también eso, sí, está bueno, digamos, para... Como testimonio ayuda. Claro, como testimonio para que todos... Y cómo lo fueron revirtiendo también, esa es otra. Si es que lograron, exacto, Exactamente. si es que a veces, pobres muchos de nosotros a veces estamos bajo esa sombra y a lo mejor nos cuesta revertirnos, ¿no? Pero yo cuando hablaba a Nati recordaba esto, fíjense que la iglesia misma no es que dejó de creer en eso de que el amor es más importante que el temor. ¿Por qué? Porque los grandes teólogos moralistas, cuando por ejemplo hablamos de la confesión, distinguen entre lo que es un arrepentimiento perfecto, que se llama contrición, que es producido por amor, el arrepentimiento. Ahí es donde yo tengo la confesión, esa etapa de confesión que es primero mi arrepentimiento, donde se vuelve perfecto. ¿Por qué? Porque me arrepiento de mis pecados por amor. En cambio, el arrepentimiento imperfecto, y esto es algo
que es del patrimonio de la Iglesia, que se llama por atrición, es por temor al castigo. Y la Iglesia siempre ha señalado que ese no es un arrepentimiento perfecto, porque me mueve el temor y no el amor. Un poco volviendo a este texto de la primera carta de Juan. Fíjense, a veces la misma Iglesia en sus catequesis o por su lado los mismos docentes han deformado algo que siempre perteneció al patrimonio de la Iglesia de una manera evangélica. Esta distinción entre el arrepentimiento perfecto por amor, más allá de las palabritas, y el arrepentimiento imperfecto por temor, marca perfectamente como lo importante, como dice la primera carta de Juan, y está bueno repetirlo, ¿no? No hay temor en el amor, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Esto no lo dice un hippie de los años 60. Esto es la primera carta de Juan. Y más adelante esa misma carta dice, porque Dios es amor. Si alguien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso ese. Porque nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Y complementa, el amor expulsa el temor, y quien llega al juicio con amor no tiene por qué temer. Sí, dicen que el amor es que el miedo y el temor es el peor enemigo de la fe, ¿no? Porque en realidad cuando tenemos mucho miedo o estamos muy atemorizados por algo, es a dónde estamos poniendo nuestro objetivo también, ¿no? Claro. ¿Qué es lo importante en nuestra vida? Yo tengo terror a perder el trabajo, bueno, pero puede pasar, digamos, pero si uno realmente tuviera la cabeza de la esperanza de decir, bueno, si pierdo un trabajo voy a conseguir otro, si uno tiene una mirada un poco más allá, es re importante, ¿no? A mí siempre me quedó esa frase que el miedo es el peor enemigo de la fe, ¿no? Entonces, si estamos muy miedosos o atemorizados, es como que tendríamos que replantear nuestra escala de valores, digamos, ¿no? Claro, porque incluso a nivel psicológico, digamos, nos afecta el temor y nos al mismo nivel humano, ¿no? O sea, aquello que después tiene que ser para nosotros la base de la fe, que es una sana psicología, si ya está, digamos, herida de fondo por un temor insano, no digo temor ante, por ejemplo, un león que encontramos, bueno, acá medio difícil, un puma tal vez, que obviamente ahí sí, pero ese temor subterráneo que nos paraliza, ese temor que a veces no podemos señalar, ese temor, como decía Nati o Sofi, de un Dios que observa, pero cuya mirada es una mirada que juzga, es una mirada terrible, es una mirada con el hacha dispuesta y no una mirada de misericordia. Sí, por favor. Acá hay comentarios. Sí, gracias. Fraga. Bueno, dice, primero buenos días a todos, no sé si la saludaron, y después dice, es lo mismo decir el miedo, no entendí eso, después dice, el objetivo no tiene que ser no hago esto, para no ser castigada por Dios. Después, es como el que da una limosna creyendo que es más bueno y Dios lo va a ver con mejores personas. Será como mejores personas. Las personas no son perfectas y no se puede ir por la vida haciendo distintas cosas para ganar la simpatía de Dios. Hay que ser nobles, buenos y tener valores por nosotros mismos y después Dios dirá. Acá hay varias, eso es de YouTube, acá hay varias intervenciones que quiero leer. Belén dice, en el Antiguo Testamento es un Dios estricto, también voy a comentar lo que dice Jorge, nuestro párroco, que también ha comentado. Primero, el Dios del Antiguo Testamento sin duda es un Dios estricto, pero es un Dios lento para la ira y dispuesto más a perdonar. Hay términos muy bonitos que se aplican a Dios, como la misericordia, el amor entrañable. Es decir, hay que matizar esa visión de un Dios terrible, de un Dios
castigador del Antiguo Testamento, con estas imágenes donde Dios aparece incluso como madre, dispuesta a recibir, a perdonar. Y Jorge, sí, Jesús habla de separar trigo y cizaña, las ovejas y los cabritos de Mateo 25, sí, donde va a haber salvados y condenados. Eso surge de la palabra de Dios y no de caricaturas. A ver, estamos hablando ahora de ciertas caricaturas, primero de las caricaturas del juicio, pero por supuesto ahora, después vamos a hablar incluso del infierno, de su existencia como posibilidad real, vamos a hablar del juicio y vamos a hablar de esa separación. Lo que pasa que, claro, al principio lo que estamos introduciendo son caricaturas, entonces después vamos a ver, ¿no? Estas caricaturas no significan que Dios automáticamente va a perdonar a todos, sin lugar a duda. Lo que pasa es que elegí esta manera un poco polémica de entrar para digamos, provocar. Pero no voy a dejar sin responder estas observaciones de Jorge, que por supuesto esto no significa un viva la pepa. Esto significa, sin duda, un juicio. Pero después vamos a ver en qué consiste ese juicio, existencialmente hablando, ¿sí? Y completo con otra cosa que también dice Jorge, después lo paso. Creo que es una caricatura también minimizar la existencia del cielo y el infierno, salvados y condenados. Sí, por supuesto que sí, Jorge. Vamos a hablar en su momento del cielo y del infierno, de las caricaturas que hay al respecto, pero también vamos a mencionar que es una cuestión que puede ocurrirnos si no seguimos el camino de Cristo y si no abrazamos su amistad. Es justamente lo que nos proponemos, digamos, compartir. Lo que pasa es que, como digo, hablar sobre caricaturas a veces es complicado porque uno puede estar olvidándose de las caricaturas contrarias. Y una caricatura contraria, en ese sentido, recojo lo que dice Jorge, es también pensar que todo es un viva la pepa, que todo es automático y que nos vamos a salvar simplemente porque Dios es bueno y misericordioso. Ya vamos a ver que eso tampoco es así. Ya vamos a ver que eso tampoco es así porque Dios nos quiere como personas que optan verdaderamente por Él o que los rechazan y que tenemos verdaderamente la capacidad de rechazarlo sin lugar a duda. Pero claro, estamos analizando caricaturas de otros sectores, pero claro, cuando uno empieza a hablar de caricaturas se multiplican las posibilidades, ¿cierto? Pero bueno, gracias igual por la observación, por supuesto, no tenemos que olvidarnos que va a haber en su momento, y de eso vamos a hablar en el cielo y el infierno, esta separación entre justos e injustos, entre aquellos que tuve hambre y me diste de comer y aquellos que no lo hicieron, ¿no? Va a haber una separación. Sí, Sofía. Sí, no me acuerdo quién dijo o dónde lo escuché, pero me acuerdo de alguien que me dijo que alguien está tocando la puerta. No, eso no me dijeron. Bueno, que uno se condenaba a sí mismo, digamos. De eso no era Dios el que decía, bueno, a ver, tus acciones buenas, tus acciones malas, sino... Sí, claro. Sino que uno mismo se condenaba con sus propias acciones. O sea, Dios solamente dice, Dios es justo y misericordioso, ¿no? De eso justamente, sí, sin duda, Sofi, de eso vamos a hablar ahora justamente, sí. Me gusta mucho porque, me gusta esto. Hay una reacción muy fuerte ante esto de muchos de nosotros, porque son temas que uno corre el riesgo de ser injusto y tener una mirada sesgada. Pero claro, uno tiene que empezar a referirse gradualmente a todas estas cosas y a todas estas caricaturas que son muy diversas, ¿no? Pero el tema fundamental, sin olvidarnos, digamos, que tenemos la capacidad de elegir la condenación, es entender en qué consiste este juicio, un poco retomando lo que decía Sofía. Es decir, ¿qué significa el juicio?
¿significa un veredicto externo a nuestra persona? Dios es juez, sí, es cierto. Cuando hablamos de caricatura, no estamos diciendo que Dios no va a ser juez. Dios es un juez, pero no es un juez sin misericordia. Es un juez que continuamente nos invita a la conversión durante nuestra vida. Es un juez que además se encarnó y se hizo hermano nuestro. Pero ¿qué significa cuando decimos que es juez? Significa que ante Dios, que es la verdad con mayúscula, ¿qué va a suceder cuando nosotros llegue el momento de morir? Ante Dios, que es verdad, se van a caer todas las máscaras. Es decir, se va a revelar lo que nosotros quisimos, lo que nosotros hicimos con nuestra vida de cara a nuestras opciones, un poco lo que comentaba Sofi. Durante nuestra vida vamos construyendo de nosotros mismos, con ayuda de la gracia, qué es lo que nosotros queremos ser. ¿Qué es lo que nosotros vamos siendo en la medida que optamos o por nuestro egoísmo o por los demás? Por encerrarnos o por la amistad que Dios nos propone. Poco a poco vamos construyendo ese modo de ser que tenemos. Ya les digo, no es un camino que hacemos con nuestra sola fuerza, siempre ayudados por la gracia, pero Dios quiere que nosotros también seamos actores de nuestra propia salvación. De modo que vamos poco a poco, a través de esas opciones, haciendo de nosotros aquello que queremos ser para la eternidad. De manera que en el momento del juicio va a emerger ante ese Dios verdad, ante ese Dios que es juez en ese momento. ¿Por qué es juez? Porque manifiesta lo que está oculto en nuestras hipocresías, en nuestras capas de justificaciones. Va a emerger aquello que nosotros decidimos ser durante nuestra vida, construyéndolo durante nuestra vida, con ayuda de la gracia, aceptando o rechazando a ese Dios y al hermano. Mientras ustedes, si quieren comentar algo más, leo algún otro comentario que también aparece, me alegro muchísimo de que así sea. Dice que algo que me provoca confusión, dice Coca. Dice: al final de los tiempos vendrá a juzgar a vivos y a muertos, sí. Pero por otro lado, suponemos que el alma de cada uno que muere de este mundo reaparece en el cielo, purgatorio e infierno. No sé si quiero ir muy lejos demasiado. Sí, no. A ver, Coca, el tema, esto lo dice San Pablo. Es decir, cuando Dios venga, en la parucía, va a haber gente que no vaya, o sea, que no no me sale bien el tiempo de verbo. En ese momento va a haber gente viva. ¿Por qué? Porque va a venir a la historia, y en esa historia todavía va a haber gente viva. No se van a haber muerto todos, no sabemos cuándo va a ser ese tiempo. Pero en el momento que venga, no solamente van a estar todos los muertos a lo largo de la historia, sino gente viva. Y lo que estamos diciendo es que Dios va a venir al mundo, y en el mundo va a haber gente viva. Entonces por eso dice los vivos y los muertos. No sé si se entiende. Sí. Porque, es decir, no se trata solamente de nosotros individualmente, que cada vez que morimos somos juzgados. Lo que rezamos es que al final de los tiempos va a volver Jesús a la historia. La historia la construyen los hombres y mujeres que están en el momento que venga, no sabemos cuándo, van a estar vivos. Esos hombres y mujeres no van a morir, van a ser recreados pero sin morir. Sí, no, digo, el final de los tiempos se refiere al final del mundo que tanto hablan, o al final de nuestra vida personal. No, claro, muy bien. Por eso es tan rico este tema, que vamos a, si Dios quiere, tener como más o menos unas 8 jornadas para hablar de todo esto, pero para aclararlo de entrada, por supuesto, claro, hay tradicionalmente lo que se entiende por una escatología individual, es decir, aquello que nos sucede a nosotros
en nuestro propio destino al morir nosotros, que es el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio, pero que no es una cuestión individual, sino además Cristo, cuando decimos volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, es que va a venir a la historia, va a venir al mundo, va a consumar ese mundo. Hay una historia que está construyendo. Nosotros somos peregrinos, no somos peregrinos solamente hasta el final de nuestra vida, somos peregrinos de un mundo que también va a ser recreado. Lo dice San Pablo también, que el universo está sufriendo dolores de parto. Es decir, también el universo va a ser recreado. No se trata solamente de nuestra historia individual, se trata de nuestra historia comunitaria y Cristo va a venir a esa historia. No sé si con eso contesto eso. Sí, en realidad me quedó la duda, para ser mala nada más. No, de que cuando uno habla del final de los tiempos, es lo que cuando no haya vida en realidad. No. Por eso, no, entonces, no, claro, no, cuando anda al fin del mundo, cuando al fin Lo del que mundo, pasa es que ahí, bueno, eso es parte, es tan fascinante el tema que yo parte de mi tesis doctoral lo hice con ese tema. Pero el tema es justamente que lo que creemos por fe es que va a haber una humanidad presente cuando Cristo vuelva. No va a volver Cristo a un mundo que ya se haya muerto totalmente. Cuando Cristo venga se llama final del mundo, Sí. final de los tiempos. Sí, o parucía, o segunda venida, sí. Ese retorno triunfal de Cristo, que después vamos a hablar en toda una charla sobre eso, es justamente ese momento donde Cristo va a volver y donde, como Coca se preguntaba, va a haber gente viva, sí, porque es esa iglesia peregrina, ese reino que se está construyendo, que va a ser consumado por Cristo. Sí, sí. Por eso decía que no es una cuestión solamente de lo que va a pasar con nosotros individual y egoístamente cuando nos muramos. Es decir, hay una iglesia celestial, hay una iglesia peregrina en el mundo y también esa historia le aguarda un juicio final, le aguarda una planificación final. No se trata solamente de nosotros. Y eso es un misterio que muchas veces, llama la atención y muchas veces, a veces confunde, ¿no es cierto? Porque sin duda se trata de una especie de juicio al final de la historia. ¿Puedo dejar? No, sigue, deja tranquila. Acá, Sofi, gracias por la intervención, tiene que ir. Hasta luego. No sé si se entendió esto. No, está bien, que son sinónimos en cierta forma entonces. ¿Qué cosa? Y que cuando es la venida de Jesús, ahí va a ser el fin del Sí. mundo, que habla la palabra. Sí, fin en el sentido de consumación. Después vamos a ver que eso no significa exterminación. Después vamos a ver de esas caricaturas de la gran batalla final, que no es un exterminio, ¿no? Pero bueno, esto está bueno que hayan participado, que hayan... acá Coca dice, mis hermanos y yo fuimos educadas tanto en la familia como en la catequesis en el temor al castigo. Repito, fíjense qué interesante esto, cómo hay que trascender este temor al castigo con esta distinción entre contrición y atrición, y cómo hay que entender que la conversión perfecta es por el amor, no por el temor, ¿no? Y por supuesto que hay que trascender esta manera de entender donde todo se queda en el temor. ¿Por qué? Porque en el temor quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Pero bueno, retomando un poco lo que señalaba Jorge, en los próximos encuentros vamos a ver que por supuesto esto significa que sin duda va a haber una especie de separación o de juicio. Vamos a ver, después lo dejamos aquí en este momento porque ya sonaron las campanadas, vamos a ver también cómo ante Dios, que es verdad, puede revelarse, y con esto termino y un poco apunto al comentario de Jorge, puede revelarse que nosotros quisimos vivir eternamente para nosotros mismos, que nosotros no quisimos sentarnos a la mesa del banquete,
Esos son los cabritos que van a ser separados, según Mateo 25, y van a ser destinados al fuego del infierno. Que vamos a hablar todo, si Dios quiere, 1 o 2 desayunos sobre ese tema. Pero ojo, se puede revelar también que nosotros lo que queremos es una vida de espaldas a Dios. Y eso es el mismo juicio. Ese deseo nuestro perpetuado por la eternidad, eso es lo que consiste el infierno. Vivir de espaldas a Dios por nuestras propias decisiones a lo largo de la historia, al haber rechazado a Dios o a nuestros hermanos. Vamos construyendo a alguien en nosotros que no le interesa sentarse en la mesa con sus hermanos en el banquete final. Y ahí es donde aparece con todo dramatismo la doctrina del infierno. Pero vamos a dejar esto aquí, porque ya nos hemos extendido, pero bueno, agradeciendo a todos la participación y viendo, esperemos en estos siguientes encuentros que todas estas cosas que estallan, yo creo que por algo aparecieron primeros en la encuesta, porque está lleno de objeciones o de caricaturas o de cuestiones que hay que ir tratando. Sí, conceptos también. Y que no se puede saldar en una sola charla, obviamente, ¿no? Esto es una cosa que hay que ir hablándola de a poquito, tratando de purificar todas estas caricaturas, que son muchas, ¿no? Y como también apuntaba Jorge, no solamente son estas caricaturas de un Dios que es muy castigador, sino también aquellas que también vamos a hablar sobre que, bueno, entonces es lo mismo cualquier cosa y que me voy a salvar automáticamente. Tampoco se trata de eso. Un poco lo vamos a ver la vez que viene, con esto termino. Nosotros podemos, a lo largo de la vida, solo ir viviendo para nosotros mismos y revelarse al final de la historia que no queremos la alianza, que no queremos el banquete escatológico y nos autoexcluimos de ese banquete. Existe esa posibilidad muy real en nuestra vida. ¿Querías agregar algo, Nati? No, que está bueno esto cortito de poder sacarnos todos esos preconceptos que tenemos a veces o no, cosas que hemos aprendido también, no preconceptos, y que bueno, que muchas veces nos llevan a una imagen errónea de lo que es Dios, ¿no? Entonces, bueno, más que nada también invitarlos también a que vayamos pensando en esta semana cuáles son las ideas o las formaciones que hemos recibido en la escuela o en la familia, exactamente, y que bueno, que lo podamos compartir el jueves que viene, ya que tenemos a alguien que sabe, hay que explotarlo. Quiero que esto lo vayamos caminando juntos y no quiero dejar, perdón, me excedo un poco, pero no quiero dejar ningún comentario fuera. Liliana dice, bueno, gracias, qué buena explicación del temor y la contrición en la confesión. Sí, Claudio, dice Guadalupe, Claudio, soy José, está usando el WhatsApp de su hija, José, un amigo. Creo que un cambio impresionante se da cuando Juan Pablo II acepta la doctrina de Jesús de la divina misericordia, sí, por supuesto, en la revelación de Sor Faustina. Sí, es muy, muy interesante ese aporte. Creo que la Iglesia nos dijo del temor a Dios para poder controlar y someter a los pueblos. Bueno, digamos, junto con ese temor que a veces se aplicó, también está esta doctrina mucho más fuerte del amor, ya fundamentada en los textos bíblicos, pero también en la misma enseñanza de la Iglesia cuando distingue, por ejemplo, contrición y atrición. Bueno, Jorge también, creo que ya lo dije, lo de la caricatura al minimizar la existencia del infierno. Nosotros fuimos creados al miedo del castigo. Fuimos creados no en el miedo del castigo, dice Belén, sino en la alegría del premio. Bueno, qué bueno, Belén. La misericordia se puede convertir en caricatura sin la consideración completa de doctrina. Sí, por supuesto, Jorge lo dice. Hay que hablar de las caricaturas de la misericordia, sí. Lo que pasa que, a ver, son las limitaciones de ir tocando los temas de a uno. No podemos referirnos a todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero por supuesto, es muy
apropiados estos comentarios porque nos adelantan y nos ponen una señal de alerta de no tratar una caricatura y olvidarnos de la otra. Pero por supuesto que también son unas caricaturas, ¿no es cierto? La misericordia como algo que todo lo perdona no es la doctrina de la Iglesia, pero si Dios quiere nos vamos a ir refiriendo a eso a lo largo del tiempo. Al juicio llegamos solo sin abogado que manipule las evidencias. Es muy bueno, dice Vélez, muy buena. Que no manipule las evidencias. Me encantó ese comentario. Gerardo dice, decía San Juan de la Cruz, lo tenía para mencionar esa cita que muy atinadamente dice Gerardo, al atardecer de la vida te juzgarán en el amor. San Juan de la Cruz lo dice de una... No, es tal cual, lo dice San Juan de la Cruz, sí. Iván Braida, si Cristo vuelve estando la humanidad, ¿no se estaría poniendo un límite a aquello que no se sabe ni el día ni la hora? Es que tampoco sabemos cuánto va a persistir la humanidad, ¿no? No tiene fecha de caducidad la humanidad, a menos que haya un holocausto nuclear, pero no lo sabemos. Pero no tiene una fecha fija de vencimiento. Eso es, en todo caso, después lo volvemos a hablar, ¿no? Nicolás, no sé si ese será Eleonora el que está. ¿Encontrará fe sobre la tierra? Se pregunta, claro. Lau Carolina, lo que decís me lleva a la canción Soy peregrino en esta tierra, claro. Por ahí nada tiene que ver, pero me lleva a esa bella canción. Claro, es la iglesia peregrina, no se trata solamente de nosotros y de nuestra almita. Se trata de una historia que tenemos que construir en esta vida como peregrinos, sin lugar a dudas. Guillermo Padín dice, perdón, ¿han sido grabados estas charlas y se consiguen? Sí, tanto en YouTube como en Facebook se consigue. Nicolás dice, esta vez soy Nicolás. Gracias, Nicolás, sí, gracias. Bueno, solamente me queda agradecerles infinitamente, fundamentalmente porque solamente pude hablar solamente con una sola hoja. Eso es una buena noticia para mí, no me canso de decirlo, porque ustedes tuvieron interés, ustedes participaron, gracias a todos ustedes. Jorge, también gracias por haber aportado, muchas gracias Nati, Pepe siempre al pie del cañón, así que bueno, me alegro muchísimo que esto esté despertando tanto interés, me alegro muchísimo, y por favor sigan interviniendo, sigan aportando, aunque esto sea un poco así caótico, prefiero eso y no una conferencia, así que de corazón les agradezco y nos vemos el jueves que viene si Dios quiere. Gracias a todos.